En esta oportunidad les quiero compartir unas experiencias educativas mediadas por las tecnologías digitales. Mi nombre es Gerson Jair Calle Álvarez. Soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, pero más que ello, soy un amante, soy un apasionado de la educación para la transformación de la sociedad. Los invito a que en esta oportunidad reflexionemos en torno al uso de las tecnologías digitales para la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, en diferentes contextos. Yo simplemente les daré algunas orientaciones que espero les sean útiles y puedan ser replicables en sus espacios escolares. Para el día de hoy les propongo la siguiente agenda. Primero, vamos a reflexionar desde una frase que nos proyecta un especialista, se podría decir, o alguien interesado en el uso de las tecnologías en la sociedad en general. Después, desde una introducción donde trataré o les expondré estas relaciones posibles entre el aprendizaje, la enseñanza y las tecnologías. Posteriormente, hablaré sobre las dos experiencias educativas mediadas por tecnologías y finalmente unas conclusiones a manera de cierre. Para reflexionar, la tecnología es solo una herramienta. Para conseguir que los niños trabajen juntos y motivarles, el profesor es lo más importante. En algunas ocasiones hemos leído, yo sé que ustedes también, acerca de que con la tecnología el profesor va a desaparecer, la tecnología está desplazando al profesor. En ese momento tendríamos que preguntarnos de qué tipo de profesor están hablando, porque el profesor es esa persona que orienta, que guía a ese estudiante en la construcción de sus conocimientos. La tecnología por sí sola no va a aportar. La tecnología es ese medio para llevar al estudiante en ese camino de construcción. También es importante considerar que el profesor sigue siendo un profesional que se viene preguntando por la educación en ese papel en la sociedad, cuál es el aporte en esa familia, en la misma vida del sujeto. Entonces, el profesor tiene que pensarse esas condiciones ideales, donde confluya la tecnología con el aprendizaje, con la enseñanza y con esa realidad escolar. En esta introducción, si ustedes pueden identificar, estamos relacionando el aprendizaje, la enseñanza y la tecnología. Sigue siendo muy importante preguntarnos por el aprendizaje, el estudiante como centro, como actor principal en ese proceso, con un proyecto de vida, con unos intereses, con unas realidades sociales. Pero también es importante preguntarnos por la enseñanza, nuestro rol de maestros, cómo estamos ahí, cómo entendemos al estudiante, cómo hacemos lectura de esas realidades, cómo materializamos esos conocimientos que a veces la ciencia los tiene, pero que llevarlos al lado de clase implica pensarnos otras formas, porque no es lo mismo aquel experto que nos está hablando de física a que yo tenga las capacidades de enseñar física. Son dos asuntos diferentes y eso lo sabemos nosotros, pero entonces aquí sigue manteniéndose esa importancia y esa relevancia, ya que tenemos un nuevo actor y es la tecnología. La tecnología no es llevarla por llevarla, no es seleccionar cualquier recurso y llevarlo al aula que porque es importante, no, es saber seleccionar esa herramienta que va a potenciar y que va a aportar a esa relación entre enseñanza y el aprendizaje. Y para ello entonces vienen esos asuntos que siguen siendo vigentes, que tienen que ver con la mediación didáctica y la mediación tecnológica. Entonces ahí en esa confluencia, nosotros como profesionales de la educación y la pedagogía empezamos a analizar cuáles son esas condiciones adecuadas para que esa mediación didáctica cobre sentido y puedas tener el efecto que estamos esperando y que siempre estamos pensando en efectos positivos en torno al sujeto. Bueno, entonces voy a comenzar contándoles a manera que ustedes lo puedan en algún momento aplicar también la experiencia número 1. Si nos centramos en esta experiencia, la pregunta inicial estuvo dada sobre el pensamiento crítico. Es un interés, y sigue siendo un interés, yo sé, de ustedes,
formar a los estudiantes en el pensamiento crítico. Pero en esta experiencia lo quisimos asociar al asunto del lenguaje, en especial en la escritura. ¿Y la escritura de qué forma? Mediada por las tecnologías digitales. Esta experiencia la desarrollamos en una institución educativa pública de la ciudad de Medellín con estudiantes de 11. Fueron más de 300 estudiantes los que participaron en esta experiencia. Estudiantes con diversas problemáticas, también como las que tienen nuestros estudiantes en la ciudad de Medellín, pero con muchas ganas y muy motivados. Eso sí se evidenció desde el comienzo. También la otra decisión que tomamos fue a través de las habilidades del pensamiento crítico. Existen diversas habilidades, pero nosotros no podíamos abordarlas todas. Tomamos una decisión y las habilidades fueron toma de postura o planteamientos iniciales, construcción de argumentos, planteamiento de conclusiones y la autorregulación. En esta experiencia participaron profesores del área de humanidades, tanto lengua castellana como inglés, tecnología informática, emprendimiento y los programas técnicos. ¿Cómo se materializó la experiencia? Se partió de que la escritura es un proceso. En esa escritura como proceso, entonces llevamos a confluir que es posible, desde la escritura, los estudios lo dicen, fortalecer el pensamiento crítico. Y para ello entonces se determinaban unas herramientas tecnológicas para poder trabajar con la escritura. Una primera situación que había que partir era que la escritura en los soportes digitales, pues es una escritura digital como tal. Entonces caben otras tipologías que en algunas oportunidades se han considerado como que no son escritura, pero sí lo son. Sí lo son. Entonces aparece el video, aparece el podcast, aparece el afiche, como esas posibilidades para que el estudiante escriba a través del uso de las tecnologías. Es decir, la escritura cobra un sentido multimodal. También se partía de que uno podía escribir con el otro. No necesariamente tengo que escribir de manera individual y que las tecnologías daban esas posibilidades de escribir con alguien. Y lo otro es que la selección de lo que ellos querían escribir tenía que tener la posibilidad de que fuera un tema cercano, pero también que hiciera parte de la discusión que está generándose en los entornos digitales o en las redes sociales podría ser. Un ejemplo, con uno de los que escribía, entonces estaba la planeación. Para la planeación se utilizó una herramienta de Google, el Google Drive. Entonces los chicos ahí podían hacer mapas conceptuales, mapas mentales, lluvias de ideas, para materializar esos puntos de partida y que tenían esa estructura del texto. Entonces, si era un podcast, cómo se pensaba en ese podcast, cuál era el discurso que iban a utilizar, ahí ponían también cuál podría ser el fondo del podcast, si era un video, entonces cuáles podrían ser las secuencias de las imágenes. Bueno, ahí construían como esas ideas iniciales soportados en las herramientas del Google. Pasaban al momento de redacción o producción, entonces en algunos momentos ellos utilizaban la tecnología, una cámara fotográfica, la cámara del celular, para hacer esos registros visuales, grababan su audio, también la mayoría de las veces lo hacían con el celular, e iban armando el texto. Después pasaba la revisión, entonces fuera que tenían la responsabilidad de construir el texto, tenían también que revisar el texto de 2 o 3 compañeros, dependiendo del ejercicio. Para ello, entonces, teníamos una especie de repositorio, una red realmente privada, donde lo publicábamos para nosotros, solo para el grupo de estudiantes. Los compañeros entonces hacían los comentarios y finalmente el estudiante escritor hacía visión personal también y mejoraba el texto. Para ello tenía en cuenta los comentarios de los compañeros, los comentarios de los profesores y la misma autocrítica que él hacía. En ese proceso de revisión ellos identificaban que herramientas como el diccionario del sinónimo, el mismo diccionario de la lengua española,
algunas aplicaciones como de procesos de escritura, que habían plantillas y demás que encontrábamos en la web, les servían para escribir. Entonces ellos utilizaban esos soportes, los aplicaban en sus procesos y finalmente tenían un texto mucho más de mayor calidad que lo que comenzaba. Para la socialización, si lo hacíamos en aula de clase, con video B, ellos presentaban, hacían una especie de defensa, y para la publicación, no todos publicaban. Seleccionábamos los mejores textos. ¿Quiénes los seleccionaban? Los estudiantes con el profesor, de acuerdo a la calidad que seleccionaban. ¿Qué tenía que ver cuando hablamos de calidad? Hablábamos de calidad no solamente porque tuvieran ortografía y buena puntuación, pues no era solamente eso, era más la construcción de la idea, es decir, que se viera materializado el pensamiento crítico del estudiante, porque aquí estábamos trabajando era con un problema de lenguaje. No estoy diciendo ni desmeritando que la ortografía y la puntuación sea importante, sí, pero no es la idea, no era el propósito inicial central, no era una clase de gramática, era más bien una producción del pensamiento. Entonces ahí nos fijábamos en aspectos como esa imagen que el estudiante seleccionó, si aporta, o si le da, o si tiene coherencia o relación con el argumento que quiere defender. Ese audio que construyeron realmente mantiene una línea temática a lo largo del audio o no, o se mezcla. Cosas como esas eran las que revisábamos y las que les aportábamos de calidad. ¿Que se publicaban dónde? En un blog. En esa época considerábamos que el mejor lugar era el blog para que la comunidad educativa pudiera participar, pudiera ver las producciones de estos estudiantes y pudieran comentar. Tratamos de motivar para que la gente ingresara y hiciera comentarios, no solamente los estudiantes de los otros niveles, sino también otros profesores, los padres de familia. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Ese blog estaba enlazado desde la página web de la institución educativa. Desde la institución educativa, entonces no necesitaban loguearse, era público, pero vuelvo y repito, se publicaban aspectos que considerábamos tenían unos mínimos de calidad y que realmente se pudiera considerar un ejercicio de escritura mediado por tecnologías. Y que al final sí se viera materializado el pensamiento crítico del estudiante o los estudiantes. Unas dificultades a veces eran que los estudiantes de esta institución pues tenían buen manejo de la herramienta. Entonces, al tener buen manejo de la herramienta, a veces llegaban con aplicaciones que requerían una máquina muy potente o un ancho de banda muy superior al que contábamos. Entonces, ahí tratábamos de orientarlos para que utilizaran otras aplicaciones que cumplieran las mismas funciones y que también les llevaran al logro de los objetivos. Y el otro aspecto que fue un reto fue las reuniones con los profesores, porque al ser un proyecto transversal, se tenían que unir las fuerzas y los intereses en propósito de unos aprendizajes y que estuvieran alineados al currículo, es decir, a los planes de estudio de esta institución educativa. Entonces, fue un reto, se logró. La idea era que más áreas participaran, pero al final, pues bueno, fue un ejercicio interesante de lograr que estas 5 áreas lograran construir una propuesta en común. Ahora continúo con la experiencia 2. Esta experiencia, el eje central era el lenguaje como un interés transversal, es decir, como un interés del currículo en general. Fue una experiencia pensada para estudiantes de segundo a 11, de una institución educativa pública. Los que se excluían eran los de preescolar y primero. Esperábamos, ¿por qué esos 2 grados? Pues porque la propuesta estaba pensada para aquellos chicos o niños y jóvenes que ya estaban o que ya habían adquirido el código escrito. Las habilidades que se pensaron fueron la escritura, la lectura y la oralidad, aunque sabemos que indirectamente pues también ahí estaría la escucha. Las asignaturas y áreas asignaturas que estaban pensadas son lengua castellana,
tecnología e informática, ciencias naturales, ciencias sociales, filosofía, educación física, las áreas técnicas y ética y valores. Posteriormente ingresaron al grupo áreas como economía y política, también educación religiosa. Bueno, se dio apertura, que a medida que fuera evolucionando la experiencia, pues otras áreas llegaron. Esta experiencia se materializó o lo que se identificó a través del contexto escolar fue el diseño de un centro de escritura digital. Este centro de escritura digital, diferente a la experiencia 1, porque la experiencia 1, de acuerdo a lo que les decía, estaba para trabajarse en el aula de clase desde la presencialidad mediada con tecnología. Aquí era una experiencia pensada en la virtualidad. ¿Para qué? Para fortalecer y promover la lectura y la escritura en los estudiantes. ¿En el área de lengua castellana? No, en todas las áreas. Y para la institución educativa. Entonces, se crea un centro de escritura digital que está asociado a la biblioteca escolar. Ese centro de escritura digital se soporta en Moodle, los estudiantes se inscriben a la plataforma Moodle y ellos identifican unos entornos para que ellos puedan mejorar sus habilidades de lectura y escritura, pero además tenían acceso a servicios de tutoría virtuales, inicialmente, sobre la escritura, Entonces, en ese espacio identificamos un entorno para el estudiante, uno para el profesor y otro para los tutores. ¿Quiénes eran los tutores en esta dinámica? Podían ser o fueron otros profesores, practicantes de los diferentes programas de educación y estudiantes de 10º y 11 que estaban avanzados en lectura y escritura durante el servicio social. Bueno, los estudiantes, tanto de básica primaria como de educación secundaria y media, tenían acceso a tutoría académica, que eran 1 a 1, ya les dije, con ese tipo de personas. También tenían talleres, acceso a talleres. Esos talleres eran con convocatoria. No se hacían cada semana, sino que, para un ejemplo, se ofrecía un taller de ensayo. Los máximos eran 15 estudiantes y los estudiantes de manera voluntaria decidían cuándo ingresar, cuándo participar. Y esos talleres duraban aproximadamente un mes, con compañía de otro profesor, un tutor, o bueno, con un tutor realmente. También tenían acceso a una biblioteca. Esta sí era permanente, y ellos podían utilizar esos recursos para procesos de autorregulación que los orientara a fortalecer su escritura. Y también les pedíamos que evaluaran con el propósito de que nosotros pudiéramos crear estrategias para mejorar el centro de escritura digital. Los profesores de la institución tenían acceso a un grupo de asesores, que estos éramos profesionales del lenguaje, y tenían acceso a asesorías presenciales inicialmente, después se ampliaron inicialmente virtuales, se ampliaron a presenciales, y a unos talleres sobre didáctica de la escritura, sobre escritura académica, sobre acompañamiento de la escritura, sobre el mismo centro y demás. Y también tenían un espacio de encuentro donde podíamos hablar sobre diferentes temáticas a través de un foro académico. Y un último espacio que era para el grupo de tutores, vuelvo y repito, los estudiantes de alfabetizadores, los practicantes, los otros profesores de la institución, donde teníamos un apoyo para fortalecer nuestro rol de tutores. En esta experiencia 2, quiero que nos detengamos un momento en la biblioteca de los recursos digitales, porque es, pues, de toda la experiencia, fue el asunto que los profesores de la institución mejor valoraron y consideraron que podían ser replicables en un aula regular, no solo en el clase de lengua castellana, sino en cualquier momento. De hecho, los profesores, en algunos grados, eso fue lo que hicieron.
más que ir al centro de escritura, pues por llevar estudiantes o por remitir estudiantes, fueron al centro de escritura, utilizaron estos recursos y los llevaron a su aula para replicarlos. Entonces teníamos unas guías de autorrevisión que son archivos pues, en PDF, archivos portables. Entonces estas guías se convirtieron en mecanismos para que los profesores pudieran orientar la escritura académica desde su área. Entonces fue muy utilizada, y voy a decir algo, fue más utilizada en ciencia natural, los profesores de ciencia natural, los profesores de ciencias sociales, que los mismos profes de lenguaje. Y eso era positivo. Claro, los profesores de lenguaje tenían el conocimiento sobre la didáctica de la lengua y la literatura, pues a los profes de ciencias pues fue muy valioso. Y a los de sociales, recuerdo muy bien el ejemplo, pues aquí se los comparto, que hicieron uso de una guía de la noticia para que ellos escribieran en ese momento una noticia sobre los acuerdos de paz. Entonces fue una buena experiencia. ¿Cómo utilizar esas guías para la enseñanza? Cuando inicialmente estaban pensadas para que el estudiante hiciera un ejercicio de autorregulación, pero es viable, es viable. Y es un archivo en PDF. Los juegos estaban en la web, es decir, eran para construir, para comprender, para hacer ejercicios de lectura. Fue lo que mejor valoraron los estudiantes. De hecho, es uno de los enlaces que más utilizaron y se entiende, se entiende. Ahí es cuando uno ve la gamificación como una posibilidad para el aprendizaje. Pero sería un espacio para otra experiencia. En ese momento nunca se pensó que se fuera a gamificar todo lo del centro de escritura. No, simplemente se les dio un espacio para que ellos pudieran, a través del juego, mejorar los procesos de lectura y escritura. Los videos tutoriales fueron alojados en YouTube. Creo que es una tarea fuerte para uno como maestro construir un video tutorial porque tiene que tener ese sentido pedagógico, que no se convierta en un video, pues si aquí era el proceso de la escritura, no era solamente enseñarles cómo escribir, cómo manejar una herramienta para escribir, porque se perdería la esencia, sino cómo a través de ese soporte tecnológico fortalecer la escritura. También tenían acceso a diccionarios digitales y algunos enlaces recomendados de otros centros de escritura y de otras comunidades que les interesaba escribir y que en la web aparecen varias. Bueno, en esta experiencia, voy a ser sincero, una de las debilidades fue la conexión por parte de los niños de primaria. Inicialmente, el centro de escritura estaba para que todo el proceso se hiciera virtual. Sin embargo, debido a la dificultad en los estudiantes de primaria, a veces no tanto ni por el soporte o porque no tuvieran la herramienta, sino porque no tenían, no estaban alfabetizados desde la tecnología. No sabían cómo manejar la tecnología, cómo hacer búsquedas en la tecnología. Entonces se decidió abrir un espacio de tutorías presenciales en la biblioteca, con grupos de estudiantes reducidos para y las primeras, explicarles cómo acceder a la plataforma, cómo solicitar una tutoría virtual y después irlos dándoles herramientas para que después lo pudieran hacer ellos automáticamente desde sus casas. Sin embargo, esa fue una cuestión compleja, en primaria. En secundaria, el problema o la debilidad era la concepción que ellos tuvieron sobre el centro de escritura al comienzo. Eso se fue superando, porque al comienzo ellos querían ir al centro de escritura, que les revisaran la ortografía, que les revisaran la puntuación. Ellos lo que estaban buscando era un corrector de texto, y allá no iban a encontrar un corrector de texto. Lo que sí le brindaba el tutor, o lo que sí le brindábamos, era cómo ellos mismos podían ser revisores de sus propios textos. Bueno, en esta experiencia, las tipologías que más se abordaron seguía siendo el texto narrativo, pero se brindó las posibilidades para que incorporaran esas tipologías como el video, el audio, el podcast, el afiche, etc. Una experiencia muy interesante fue que un niño de primaria empezó a crear su canal de YouTube y
encontró en el Centro de Escritura un apoyo para mejorar sus guiones, mejorar su expresión oral, mejorar el manejo del video. Entonces, y confluir esos elementos de la escritura con la oralidad. Fue muy interesante de parte de ese caso. Ese caso en especial fue muy interesante. Bueno, en grado 11, los estudiantes que asistían al Centro de Escritura asistían, y esto sí era virtual, este acompañamiento sí era virtual, era extraescolar, y por lo común lo hacían los estudiantes practicantes o los mismos compañeros de 11, era para su proyecto pedagógico. Los estudiantes de esta institución tenían que entregar un documento no muy extenso para graduarse. Entonces, claro, a fin de año, después de agosto, se dispararon las asesorías de grado 11, pero era porque ya había una preocupación de ellos por entregar este material. A raíz de eso, desde el Centro de Escritura se decidió crear un video tutorial y una guía de autorrevisión para que ellos pudieran acceder, porque las tutorías, pues nosotros teníamos una capacidad limitada, no podíamos atenderlos a todos al mismo tiempo. Entonces decidimos crear estos dos mecanismos para que los estudiantes de manera autorregulada pudieran mejorar esos procesos. Al final también hicimos un taller virtual para tratar de atender esta demanda. Bueno, un aspecto, ¿cómo seleccionábamos esos videotutoriales cuando no los construíamos? Siempre pensábamos en el sentido pedagógico, siempre que vamos a seleccionar un juego, un videotutorial, un diccionario, pensamos si eso realmente nos estaba aportando para los propósitos del Centro de Escritura. En el entorno web hay mucha información, yo insisto, hay mucha información. ¿Cuánta de ella es de calidad? Es difícil, es difícil. Entonces ahí es cuando nosotros como maestros tenemos que entender cuál es esa selección de recursos que vamos a hacer para que no se convierta en una cantidad de información para el estudiante que al final no le genere ningún tipo de reacción o ni tan siquiera lo motive para que él mismo posteriormente haga otras búsquedas. Entonces siempre pensamos en el sentido pedagógico de estos recursos y que estuvieran en línea o alineados al propósito del Centro de Escritura Digital. Bueno, a manera de cierre, estas conclusiones que yo les propongo, pues son reflexiones que generaron de las dos experiencias. Primero, las competencias tecnológicas actualmente son importantes y eso lo sabemos, pero no solo para los estudiantes, sino también para los maestros. Es decir, si yo voy a llevar al aula de clase el blog, yo debo de saber construir un blog, o por lo menos debo de haber tenido experiencias previas con el blog. No tiene sentido yo llevar al aula de clase un recurso tecnológico que ni domino. Esa selección de recursos es fundamental, vuelvo y lo digo, en ambas experiencias fue fundamental, porque estos recursos podían o favorecer o más bien ir en línea contraria al aprendizaje. Entonces lo que hacía era construir errores mentales en los estudiantes. Entonces es muy importante la selección de esos recursos, tanto en la calidad como en el contenido. Sin embargo, también puede pasar que lo que yo estoy buscando en la web o lo que necesito para ese propósito formativo no lo encuentre. Entonces debo de tener unas habilidades para creación de contenidos. Cuando yo creo ese contenido, vuelvo y repito, debe estar asociado al interés como tal y debe de ser adecuado para el entorno educativo. Voy a dar un ejemplo. Si yo voy a trabajar con una comunidad que solamente tiene un video y un computador, pues yo no voy a llevar a esa institución un programa para hacer videos de manera individual, si solamente tengo un video y un computador. Entonces trato de llevar otras herramientas a menos de que sea colaborativo. Listo, y entonces en ese computador puedo llevar para que hagan un video a través de bases, entonces un equipo hace un guión, después hace el otro, etcétera.
Pero ahí en ese caso, si lo que necesito es algo muy rápido, pues me funciona una presentación en PowerPoint, sabe crear esa presentación en PowerPoint para que esté asociado al aprendizaje o a la que yo quiero desarrollar en ese momento. Actualmente las tecnologías digitales nos ponen un reto y es la comprensión de la imagen. Esa comprensión de la imagen es fundamental. Inicialmente le pedíamos a los estudiantes construyan un párrafo de tantas líneas, con tales características y demás. A lo mejor ya no necesitamos que en determinadas actividades que construyan ese párrafo, sino que seleccionen la mejor imagen, que a través de ella tenga un mensaje tan potente que aporte a ese argumento. Y eso también va para nosotros como docentes. Cuando seleccionamos esas imágenes para nuestras actividades, para conectarlo en la página web que tenemos o demás, si realmente eso sí le está aportando calidad para la enseñanza. Entonces, hay un reto en cómo estamos manejando la imagen en la escuela. Sigue siendo muy importante la alfabetización, pero ya no podemos hablar de una alfabetización, sino las alfabetizaciones. ¿Y cómo estamos preguntándonos por esas alfabetizaciones en el currículo escolar? ¿Cómo se incorpora la alfabetización digital? ¿Cómo se incorpora la alfabetización científica, la alfabetización visual, la alfabetización académica? Porque de una u otra forma todas ellas están ahí presentes, pero tenemos que saber en qué momento y cómo incorporarlas a través del currículo escolar. No se trata de crear más áreas o más asignaturas, se trata de que las áreas estén en función de esas alfabetizaciones que requieren los estudiantes. Hay tres aspectos que con o sin tecnología son importantes, pero que con tecnología se fortalecen y que cobran otra relevancia. Y es, la escuela sigue siendo responsable en la formación de aprender a pensar a los estudiantes. ¿Cómo ellos están aprendiendo a pensar? Entonces ahí es la pregunta, ¿cómo enseñar a aprender a pensar? Y eso lo sabe ¿quién? Cada maestro, de acuerdo a su contexto. Lo otro es, ese aprendizaje tiene que lograrse, y con las tecnologías sigue siendo vigente a lo largo de la vida. Entonces, no es que por tener 5 años o tener 70, dejo de aprender. Uno aprende toda la vida. Y esa idea hay que seguirla promoviendo en la escuela. Y finalmente, lo que tiene que ver con formación ciudadana. Con las tecnologías lo vimos y en el tiempo de pandemia se vio la importancia de formarnos como ciudadanos. Y cuando hablamos de ello es las competencias, lo que nos han dicho en algunos momentos el ministerio, los mismos textos. Hay que formar en competencias ciudadanas y formarnos en competencias ciudadanas. Para la presencialidad, pero también para la virtualidad. Porque en una red social uno es un ciudadano y uno se materializa ahí, pero entonces, ¿qué estoy publicando? ¿Cómo estoy interactuando? ¿Cómo leo esos mensajes políticos que circulan en las redes? ¿Cómo es la transmisión de mi mensaje político? Cuando publico algo falso, ¿a quién le estoy haciendo daño? A muchas personas. Entonces, ¿cómo tomar una decisión para que la información que circule, que yo publique, realmente sí aporte y no destruya? Entonces tenemos una responsabilidad de continuar formando ciudadanos. ¿Ciudadanos para quién? Para una nación, pero también para una sociedad del conocimiento. Estas conclusiones son unas ideas generales. Algunos de ustedes podrían refutarlas o podrían complementarlas o podrían llegar a ellas mismas. Espero que les haya sido útil y que estas experiencias también les sirvan en algún momento para replicarlas en sus entornos escolares, ya sea parcialmente o totalmente. Es una decisión de ustedes. Al final, ¿qué es importante? Lean ese entorno escolar, léanlo, comprendan ese entorno y sobre ese entorno incorporen, a partir de esa realidad, incorporen las tecnologías digitales. Les dejo la bibliografía donde pueden consultar las dos experiencias por si quieren acceder o quieren profundizar en ellas. Muchas gracias.